Buenas tardes a todos. El objetivo de este video es discutir algunos ejemplos de iteración de punto fijo. Iteraciones de punto fijo desde el punto de vista de los teoremas, del teorema, ¿no? De punto fijo que cumplen las condiciones del teorema. Y vamos a tratar de discutir algunos de estos ejemplos. Bueno, el teorema básicamente lo que nos dice es que si se cumplen ciertas condiciones, en este caso garantizamos la existencia y unicidad del punto fijo en este caso, ¿no? Vamos a discutir rápidamente. O sea, el teorema me dice que si yo tengo una función g en x, ¿no? O sea, la iteración de punto fijo tiene la forma x igual a g en x. Lo que me dice el teorema es que si g en x es continua, disculpen, aquí se me fue el pizarrón. Si g en x es una función continua en un intervalo y básicamente la función g en x me mapea a mí del intervalo a b al intervalo a b, ¿no? O sea, si para todo x perteneciente al intervalo a b, entonces la función g en x también obtenemos valores de ese intervalo, entonces g en x tiene un punto fijo. Tiene un punto fijo. Y además, si existe la primera derivada, ¿no? Si existe la primera derivada de la función en el intervalo y esta primera derivada cumple la condición de que, bueno, el valor absoluto es menor o igual que un valor de acá que es menor que 1, entonces la función tiene un punto fijo único, ¿no? Un punto fijo único. Es básicamente lo que nos plantea el teorema. O sea, si la función mapea de intervalo a b si las x pertenecen a b y las g en x también pertenecen a este intervalo, tenemos un punto fijo. Si además el valor absoluto de la primera derivada es menor que 1, entonces garantizamos que el punto fijo sea único, ¿no? Bueno, vamos a enunciar de forma rápida lo que sería, por ejemplo, una demostración de, por ejemplo, la existencia, ¿no? del punto fijo. No es lo que más nos interesa más bien la aplicación del teorema, pero bueno, un poco para agarrar un poco el sentido a esto, ¿no? O sea, un esbozo de demostración. Si yo, por ejemplo, bueno, si por ejemplo, si g en a es igual a, ¿no? O g en b es igual a b, entonces, bueno, ahí básicamente ya se demuestra que la función tiene un punto fijo, ¿no? Podemos, por otro lado, podemos asumir que g en a es mayor que a y, por ejemplo, que g en b, ¿no? Es menor que b. En este caso, yo puedo generar una función auxiliar, h en x que sea igual a g en x menos x, ¿no? Bueno, esa función g en x menos x, ¿qué condición va a cumplir? Bueno, como g en a es mayor que a y g en b es menor que b, entonces h en a es igual a g en a
menos A y va a ser mayor que 0, y H en B es igual a G en B menos B y va a ser menor que 0. Por lo tanto, al cambiar la función de signo en el intervalo, necesariamente va a existir un punto donde la función es igual a 0, ¿no? Por el teorema del valor medio. Si la función es continua, ¿no? O sea, obviamente la función h en x es continua, ¿sí? O sea, h en x es continua y cambia de signo, en el intervalo. Cambia de signo, disculpen, aquí me salí nuevamente. O sea, h en x continuo y cambia de signo en el intervalo, ¿no? Y entonces, bueno, o sea, si yo tengo, aquí se puede ilustrar, ¿no? Si yo tengo una función que cambia de signo en un intervalo y es continua, por lo menos uno de los puntos, la función tiene que tomar el valor 0, ¿no? Por lo tanto, existe un punto, ¿no? Existe un punto P en el intervalo donde H en P es igual a 0, que significa entonces que G en P menos P es igual a 0, por lo tanto P es igual a G en P, o sea que P es el punto fijo. Entonces de esta forma podemos, digamos, esbozar un poco una demostración que nos diga que efectivamente si la función está mapeando del intervalo a B y los valores que toma la función están en ese intervalo, entonces de alguna forma tiene que haber un punto fijo en ese intervalo. Pero ahorita lo que nos interesa más bien es ver algunos ejemplos. Ya con esto terminaríamos el tema de lo que sería iteración de punto fijo y pasaríamos al siguiente tema, que sería de sistemas de ecuaciones. Pero bueno, vamos a ver ejemplos. Digamos que tenemos la función, vamos a buscar un ejemplo de una función donde ilustremos un poco la aplicación del teorema, ¿no? Digamos que tengo la función g en x igual a raíz de x, ¿no? La función g en x igual a raíz de x. Bueno, vamos a checar efectivamente que la primera derivada, bueno, ¿en qué intervalo? Vamos a verlo en el intervalo de 0.64, del intervalo 0.64 a 1.44. O sea, esta función la definimos en este intervalo y está, en este caso, obtiene los valores de su imagen, se obtienen para un intervalo real, que ahorita tenemos que ver, que tenemos que checar cuál es. Para ante todo analizar cómo es la primera, entonces, cómo es la primera derivada de la función en el intervalo. O sea, si efectivamente el valor absoluto de la primera derivada en el intervalo es menor que 1. ¿Sí? O sea, cómo es la primera derivada en el intervalo de 0.64 a 1.44. Bueno, vamos a calcular entonces la primera derivada de la función. Calculamos la primera derivada de la función. Bueno, la primera derivada de esta función es igual a 1 sobre 2 raíz de x. Bueno, vamos a ver cómo se comporta esta derivada. La podemos graficar rápidamente. A ver, si yo tengo
aquí voy a plotear la primera derivada. Está 1 sobre 2 raíz de x en el intervalo de 0 a 64. Bueno, aquí lo que veo entonces es que efectivamente esto es una función decreciente. O sea, si yo quiero saber si es menor que 1, sencillamente lo puedo evaluar, por ejemplo, para 0.64 y ver qué valor toma. Bueno, aquí se ve que toma un valor menor que 1 y siempre va a ser un valor menor que 0. Aproximadamente 0.62 o algo así. Y va a ser decreciente, o sea que si yo voy a evaluar, a ver, 1 punto sería 1 sobre 2 raíz cuadrada de 0.64 es 0.625, ¿no? O sea que la función es positiva, es decreciente, por lo tanto yo estoy garantizando que sea efectivamente menor que 1. Si el máximo es 0.625, ya estoy garantizando que la función sea efectivamente menor que 1. El valor absoluto en el intervalo sea menor que 1, ¿no? O sea, si, ok, la primera derivada es 1 sobre 2 raíz de x. Cuando yo evalúo esto en 0.64, bueno, esto es positiva y decreciente. Positiva y decreciente. Cuando evalúo la primera derivada en 0.64, que es el límite inferior del intervalo, ¿no? O sea, el intervalo va de 0.64 a 1.44 y la función se comporta así, ¿no? Si evalúo la primera derivada en ese punto, obtengo 0.625, como ya efectivamente lo mostramos cuando evaluamos ahí en MATLAB. O sea que esta función obviamente es menor que 1 en el intervalo, porque al ser positiva y decreciente y ser este el valor máximo, entonces yo estoy garantizando que efectivamente la función, que el valor absoluto sea efectivamente menor que 1. El máximo de la primera derivada en el intervalo que va de 0.64 a 1.44 es igual a la derivada evaluada en 0.64 y es igual a 0.625, que es menor que 1. Entonces, bueno, aquí estoy garantizando ya entonces que efectivamente la primera derivada en el intervalo sea menor que 1, ¿no? Vamos a ver si la función está mapeando de 0.64 a 1.44 a un intervalo, digamos, que contenga a esos valores. O sea, lo que tengo que checar es que la función, cuando se evalúa en el intervalo de 0.64 a 1.44, efectivamente, o sea, cuando las x están en este intervalo, efectivamente las y están contenidas también en este intervalo. ¿Sí? Esta es la condición de existencia, por así decirlo, ¿no? Bueno, cuando usted evalúa los valores de g en x, ¿no? En ese intervalo, bueno, vamos a graficar la función raíz de x. Voy a graficar la función raíz de x. Voy a plotear aquí está. Esta es la función raíz de x, ¿no? O sea, cuando las x van de 0.64 a 1.44, las y van de 0.8 a 1.2. O sea que sí, las y están con los valores de y, o sea, los valores que obtiene la función, sí están contenidos en el intervalo de 0.64 a 1.44, ¿no? Efectivamente, ¿no?
O sea, se ve a partir de esa gráfica, ¿no? La gráfica me está ilustrando esta situación, ¿no? Cuando las x van de 0,64 a 1,44, las y van de 0,8 a 1,2. Esto es lo que me está diciendo, sí, que efectivamente si las y están contenidas en ese intervalo de 0,64 a 1,44. Eso lo puedo hacer, digamos, bueno, es una función, como vimos ahí en la gráfica, una función creciente, ¿no? Si yo evalúo el mínimo de esta función, se obtiene precisamente en 0,64. El mínimo de g en x es g en 0,64 y es igual, como vimos en la gráfica, es igual a 0,8. Y el máximo de esta función en ese intervalo es igual a g en 1,44, que es 1,2. O sea que sí se ve entonces que efectivamente g, este intervalo está contenido entonces en el intervalo de 0,64 a 1,64, ¿no? Por lo tanto, sí se está cumpliendo entonces esta condición. Se está cumpliendo esta condición que me garantiza la existencia. La unicidad está demostrada a partir de la derivada, que es menor en el intervalo que es menor que 1. O sea que la función tiene un punto fijo. La función tiene un punto fijo y que es único. Bueno, ya aquí yo tengo la función. Lo que voy a hacer ahorita es graficar sobre esta gráfica la función y es igual a x para ver dónde se intersectan y tener entonces una idea de cuál sería el punto fijo, ¿no? Voy a hacer la gráfica. Bueno, aquí está la gráfica de raíz de x y la gráfica de y es igual a x. Aquí se ve que se intersectan en 1. O sea, el punto fijo es único y es igual a 1. Lo que podemos hacer entonces es hacer un proceso iterativo. Un proceso iterativo para ver, en este caso, la convergencia. Pero ya viéndola ya desde un punto de vista más práctico, en este caso calculándolo a partir de, digamos, MATLAB, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es comenzar el proceso iterativo. Bueno, déjame ver si tengo alguna función de punto fijo por acá. Déjame cargar. Déjame si puedo cargar una función. A ver, sería raíz de x. Bueno, voy a modificar esta función que tengo aquí. La voy a salvar como punto fijo. Le voy a poner 5 y la voy a salvar. Aquí voy a modificar entonces esta instrucción dentro de la función. Voy a comentariar acá. Bueno, acá me está pidiendo que actualice el nombre de la función. Ya lo actualicé. Aquí x final va a ser igual a raíz cuadrada de x. Vamos a comenzar. Bueno, aquí sería menos x inicial. ¿Ok?
Vamos a salvar la función. La función se llama fixedPoint 5. Y lo que voy a hacer es la aproximación inicial. Entonces un número perteneciente al intervalo sería 0.64. No sé, voy a poner 10 iteraciones. Aquí tengo un error por algún lado. A ver. X final. Puse menos. Obviamente va a haber problemas si tengo un número raíz de un número negativo, por eso me da un número complejo. Bueno, aquí está, ¿no? La convergencia hacia 1. Como se está viendo, voy a poner 100 valores. Bueno, aquí ya se ve que ya convergió a 1, ¿no? Ok, entonces bueno, ahí concluimos este ejemplo. Vamos a checar otro ejemplo. Vamos a checar otro ejemplo. Voy a ver para que el video no se extienda tanto. Bueno, vamos a ver un siguiente ejemplo. Digamos que tenemos la función. Vamos a ver otra función. A ver cómo la podemos trabajar. Vamos a ver otra función. ¿Qué función podemos ver? Voy a buscar aquí un ejemplito. Perfecto. Bueno, digamos que tengo la función. Voy a borrar aquí. Digamos que tengo la función, en este caso g en x igual a 1 sobre 2 x más 4 sobre x, ¿no? En el intervalo de 1.5 a 3. Bueno, acá sería cuestión de analizar entonces cómo se comporta la primera derivada y después ver si la función mapea de 1.53 a 1.5 a un intervalo que está contenido en 1.53. En este caso, la primera derivada de esta función es igual a 1 sobre 2 por 1 menos 4 sobre x cuadrado, ¿no? Bueno, es la derivada de x, que es 1, y la derivada de 4 sobre x, ¿no? Sería menos 1 por x a la menos 2, ¿no? Sería 1 medio por 1 menos 4x cuadrado. Y bueno, esta función la puedo reescribir como x menos 2. Bueno, si yo desarrollo la expresión, me va a quedar x cuadrado menos 4 arriba, que se factoriza como x más 2 por x menos 2, sobre 2 por x cuadrado. Vamos a ver cómo se comporta esta función. La función 1 medio por 1 menos 4 x cuadrado. A ver si yo tengo... Vamos a plotear. O sea, porque me interesa analizar cómo se comporta la derivada, en este caso si en intervalo, qué valores toma, si es menor que 1, etcétera, ¿no? El valor absoluto en este caso, ¿no? Bueno, aquí sería entonces 1 medio, o sea 0.5 por 1 menos 4 sobre x cuadrado
y en el intervalo de 1.5 a 3. Bueno, lo que estoy viendo entonces es que la función es creciente, ¿no? La función es creciente, es lo que puedo analizar, ¿no? La función aquí es creciente y, a ver, déjenme aquí obtengo, o sea, ya veo cuál es la idea de cómo se comporta la función, cuál es el comportamiento. Entonces puedo ir checando, por ejemplo, el valor mínimo de la función, donde se toma. Bueno, el valor mínimo acá yo veo que se está tomando, como es creciente, sería en 1.5, y el valor máximo estaría tomándose en 3, ¿no? A partir del hecho que la función crece, ¿no? Me voy a mi pizarrón nuevamente. O sea, aquí lo que estoy viendo entonces es cuál es el comportamiento de la derivada, ¿no? Vamos a ver. O sea, g' en x es creciente. Y entonces el mínimo de g' en x, ¿no? Como vimos en la gráfica, ¿no? Se toma básicamente en 1.5. Voy a borrar aquí. 1.5 a 3. Bueno, esto sería, este valor sería 1.5 por 1 menos 4x cuadrado. Sería aproximadamente menos 0.38. Bueno, veo que es menos 7 octavos. Menos 7, perdón, menos 7 sobre 18. Y en cuanto al máximo, el máximo en el intervalo se toma en el extremo derecho del intervalo, ¿no? En este caso en 3. Bueno, sería entonces x cuadrado menos 4 sobre 2x cuadrado, lo puedo calcular así. 9 menos 4 sobre 2 por 9. 5 sobre 18. Como quiero trabajar el valor absoluto, entonces sería el máximo del valor absoluto sería el máximo del valor absoluto entre este y este, básicamente, ¿no? O sea que... Bueno, se ve claramente que va a ser menor que 1, ¿no? O sea, si yo calculo ahorita... Ahí se ve que es menor que 1, porque el valor absoluto de menos 7 sobre 18 sería 7 sobre 18, que es menor que 1. O sea que no vamos a tener problemas. Se ve que sí, efectivamente la primera derivada es menor que 1. Máximo de g' en x igual al máximo, digamos, el valor absoluto, ¿no? Igual al máximo de menos 7 sobre 18, 5 sobre 18, igual a 7 sobre 18, que menor que 1.
O sea que sí, sí efectivamente la primera derivada es menor que 1. Después en lo que concierne al mapeo de la función, bueno, si yo analizo la función, vamos a graficar la función. Voy a cerrar aquí. Fplot. Sería entonces, la función es un medio de 1 de x más 4 sobre x. X más 4 sobre x de 1.5 a 3. Y aquí se ve que cuando las x van de 1.5 a 3, ¿sí? Las y van de 2 a aproximadamente 2.17. O sea, cuando las x están entre 1.5 y 3, ¿no? Básicamente, ¿qué tenemos? ¿No? Entonces sería g de 1.5 a 3, la función evaluada de 1.5 a 3, ¿no? La función, cuando usted la evalúa de 1.5 a 3, obtenemos valores que están entre 2 y 2.18. Entre 2 y 2.18, que a su vez, o sea, que sí están contenidos entre 1.5 y 3, ¿no? O sea, con esto garantizamos la existencia del punto fijo, ¿no? La unicidad ya estaba demostrada. Después lo que puedo hacer es visualizar el punto fijo ya inmediatamente a partir de la gráfica, de una gráfica, ¿no? Intersectando con la función y igual a x, ¿no? Bueno, aquí se ve que hay un punto fijo que está en 2, ¿no? El punto fijo está en 2. Lo que puedo hacer entonces es rápidamente hacer un proceso iterativo rápidamente para ver la convergencia a 2. Voy a buscar esta función, la voy a salvar como fixed point 6. Voy a guardar esto. Y voy a poner entonces la función, la función sería x, un medio de x más 4 sobre x, ¿no? Sería 0.5 por x inicial más 4 sobre x inicial aquí termina. Voy a comenzar mi proceso iterativo en 3. Ahí está. Ya la convergencia a 2 muy rápida. Converge a 2 muy rápido. Tiene una convergencia muy rápida a 2, ¿no? Como se está viendo aquí, ¿no? Ya a partir prácticamente de la iteración número 4 ya tenemos un valor muy exacto para el punto fijo. Bueno, compañeros, espero que haya sido útil este video. Les pido una disculpa por los problemas técnicos que tuvimos el día de ayer.
y nos estamos viendo entonces en un siguiente video donde discutamos posiblemente otros ejemplos, y nos estamos viendo entonces en el próximo video o en la próxima sesión remota. Muchas gracias a todos.